La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Tengo el gusto de que me esté acompañando en el programa el diputado Daniel Ordóñez Hernández, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Gracias, a tus órdenes, buenas tardes. Pues diputado, fíjese que aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al personaje público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Daniel Ordóñez fuera del sector público? Fuera del sector público. Así es. Pues soy una persona que viene de un barrio humilde, de un barrio popular, de la colonia Pantitlán. Ahí nací, ahí crecí, ahí viví, ahí estudié. Ahí están mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi padre ya falleció. Ahí me crié. Y soy una persona pues que viene de la cultura del esfuerzo. Mi padre me enseñó eso fundamentalmente. Hijo de hermano de 9. Somos 9. Y el único que tomó la carrera política. Soy licenciado en Derecho por la UNAM. Ahí estudié, ahí me titulé y pues litigué un tiempo. Me dediqué a tener despachos jurídicos, a la abogacía. Y después pues mi padre me estuvo incitando todo el tiempo a entrar a la política y pues algún día tomé la determinación y cambié de giro y me dediqué al quehacer político. Diputado Daniel Ordóñez, hablemos de su trayectoria en este sector público. ¿Cuál fue su primera chamba como político? Bueno, yo fui representante del PRD en el Consejo 13 Distrital en Iztacalco, en mi delegación. En Iztacalco fui representante ante ese consejo en la elección del 1997. Antes había tenido algunos cargos, pero como responsable en algunos estados en elecciones, básicamente de apoyo electoral. Okay. Formé parte de un equipo electoral que nos movían a todos lados en el país y finalmente fui representante del PRD ante la Junta Distrital Electoral en esa elección. De acuerdo, ¿y posteriormente? Después, pues tuve un cargo cuando todavía eran subdelegados, antes de que fueran directores generales en Iztacalco. Fui subdelegado de Desarrollo Social en el año de 2000. Y pues tuve varios cargos partidistas. Fui coordinador nacional de afiliación, he sido consejero estatal y consejero nacional por elección varias ocasiones. En varios consejos fui vicepresidente de la mesa directiva del Consejo Estatal en el Distrito Federal. En fin, tuve una trayectoria al interior del partido, hasta que en el año de 2003 fui candidato a diputado federal y resulté electo en esa ocasión. Fui diputado federal de 2003 a 2006. Después competí para diputado local y gané. Fui diputado local en la 4ª legislatura en la Asamblea Legislativa. Correcto. Presidí la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del año 2006 a 2009. Después pues continué con trabajos políticos de 2009 a 2012. Estuve en el estado de Nayarit coordinando la campaña a gobernador y haciendo otras actividades. Finalmente en el 2012 vuelvo a competir y gano. Y fui nuevamente a la Asamblea en la 6ª legislatura. Vicecoordinador de la fracción parlamentaria. Y nuevamente ahora en esta legislatura. Todas las ocasiones me ha tocado por elección. He sido diputado por mayoría relativa nuevamente. ¿Por qué afiliarse al PRD, diputado Daniel Ordóñez? Bueno, por influencia de mi papá. Mi padre es un hombre de izquierda, siempre fue un hombre muy crítico al sistema, un hombre que siempre estaba en una idea de democratizar a México, de luchar y de trabajar por el país. Te lo inculcan desde que eres pequeño. Y él me estuvo siempre insistiendo en esa parte, ¿no? De participar, de dejar solo la crítica y pasar a la actividad. Pues prácticamente a la hora de la comida mi papá era de esos hombres que comentaba las noticias, que era algo refunfuñón, en contra del sistema, en contra de los abusos, siempre preocupado por el país,
siempre diciendo pobre México, desde entonces que recuerdo. Y yo creo su influencia fue determinante, fue determinante su influencia para que yo tomara el camino hacia el quehacer político. Y me dijo, pongamos un comité del PRD, y puse un comité de base del PRD, por ahí de 95, 96, por ahí. Okay. Diputado Daniel Ordóñez, ¿afiliado a alguna corriente? ¿Forma parte de alguna corriente? Formé parte todo el tiempo desde que entré al partido, de la corriente de la Nueva Izquierda. De acuerdo. Siempre. Bueno, antes de que se conformara la corriente de la Nueva Izquierda, yo estaba en una corriente pequeña, bueno, apenas incipiente, que se llamaba la CRD, Corriente de la Reforma Democrática, con Pedro Peñalosa y René Arce, y el doctor Gonzalo Rojas en ese tiempo. De acuerdo. Después surge la Nueva Izquierda, porque le llamaban los chuchos, y la CRD, prácticamente todos sus miembros pasamos a formar parte de la Nueva Izquierda, y ahí estuve hasta marzo de este año. ¿Y se pasa a otra corriente? No, en marzo de este año, por cuestiones ya de determinación, un grupo de legisladores, 10 en este caso, decidimos emprender otro camino junto con el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. De acuerdo. No conformamos corriente aún, somos un grupo de compañeros, diputados y diputadas que estamos con ideas distintas y un poco ya disintiendo de la corriente no izquierda. ¿Todos de la 63ª legislatura? Todos. De acuerdo. Diputado Daniel Ordóñez Hernández, preguntas cortas, respuestas cortas, comida favorita. Toda. Toda. ¿Alguna en especial? No, toda. Toda. De acuerdo. Personaje histórico favorito. Emiliano Zapata. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué le gustaría aprender? Tocar piano. ¿Practica algún deporte? Hago pesas. Excelente. ¿Bebida favorita? El whisky. ¿Y sin piquete? El agua natural. ¿A qué le tiene miedo Daniel Ordóñez? A las ratas. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos, diputado? Hay uno que leí hace mucho tiempo, se llama Exaltación de Ineptitudes, que me pareció que también marcó un poquito mi camino político. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿Su tesoro más preciado cuál es? A mis hijos. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Ellos, mis hijos y mi hija. ¿Acción o comedia? Acción. ¿Dulce o salado? Ambos. Si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde le gustaría ir? A la era de las cavernas me gustaría. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, y ya para terminar este bloque, diputado Daniel Ordóñez Hernández, ¿qué música le gusta escuchar? Toda. Ahí soy universal. Aunque prefiero la balada rock en inglés de aquellos años que me gustaba escucharla. Crecí con esa música de los 60s. No soy de los 60s, sí. pero crecí con esa música y esa influencia fue muy, muy importante también. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 417 votos a favor y mayoría calificada, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la desindexación del salario mínimo. ¿Y quién mejor para platicarnos de esto que el diputado Daniel Ordóñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien nos acompaña el día de hoy en Preguntas Más, Preguntas Menos? Muchísimas gracias, diputado, por seguir aquí con nosotros. Gracias. Pues hay que comenzar por el principio. ¿Qué es la desindexación del salario mínimo? Sí, la desindexar es desvincular, es separar, es liberar al salario mínimo de un lastre que traía desde hace muchos años. El salario mínimo desde hace muchos años se le empezó a vincular como unidad de precio, de medida. Se empezaron a fijar sanciones, cuotas, precios en torno a un salario mínimo. Correcto. Y perdió su naturaleza jurídica. El salario mínimo dejó de ser lo que era al estar vinculado a una serie de precios, aproximadamente 2.400. Okay. Entonces, esto era necesario quitarle esa característica, porque había perdido su origen. Quitársela para liberarlo, para desencadenarlo, para que lo supliera otra cuestión. Se creó la Unidad de Medida y Actualización, la UMA. Okay. Ahora los ciudadanos saben
que pues, si cometen una multa, una infracción, se les castiga con 20 días de salarios mínimos. Así es. A partir de esta aprobación será con 20 UMAS. Ok. Si era basura, eran 5, por ejemplo, 5 días de salario mínimo, ahora serán 5 UMAS. Sustituye, deja de ser unidad de medida, deja de ser esa cuestión que estaba totalmente errónea. Y esto permite, por supuesto, que empiece a tener abrirse el camino hacia su recuperación. Diputado Daniel Ordóñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿se podría decir que la desindexación del salario mínimo es una idea promovida por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que en el Distrito Federal pues ya lleva un año esto? Es correcto, es una idea que viene originalmente del gobierno de la ciudad, el del doctor Mancera. Se desindexó en la ciudad el año pasado, en octubre, y ha traído beneficios inmediatos a la Ciudad de México. Okay. Había mucho escepticismo en torno al tema y no fue así. Te pongo un ejemplo. El jefe de gobierno, una vez que se desindexó por la Asamblea Legislativa, le incrementó el salario a trabajadores que ganaban el salario mínimo de su gobierno. Correcto. A más de 14,000. Les incrementó que ganaban salario mínimo, repito, que es de 70.10. Le subió a 82.80 inmediatamente. E hizo un acuerdo con las empresas que le dan servicio a la ciudad. 960 y tantas empresas le prestan servicios a la ciudad de diferentes, de limpieza, de todo. Y pactó con ellos y le dijo, para que sigan dándole un servicio a la ciudad, ustedes tienen que pagarle a sus trabajadores que les pagan el mínimo de 70.10 a 82.80. Y fueron beneficiados alrededor de 16,000 trabajadores más. Hay más o menos 30,000 trabajadores directos que sufrieron ese incremento salarial que es de reconocerlo, porque sí funciona. Hay una actitud distinta en la ciudad capital, y creo que eso se está trasladando, y lo celebro mucho, a todo el país. Esta reforma verdaderamente nos tiene que tener muy contentos a todos. Dice que pasa a ser UMAS, la unidad de medición y actualización. Mi pregunta aquí sería, ¿en cuánto va a estar la UMA y qué dependencia va a ser la encargada de fijar el precio y actualizarlo, por decirlo? Sí, es unidad de medida y actualización. Y actualización. Sí. Parte del salario mínimo va a ser de 70.10. Como el que está ahorita, se aprueba la primera UMA, tendrá ese valor. Después, el INEGI, que es lo que también celebramos, que sea una institución que goza de un prestigio ya a lo largo de los años, será la encargada de estar realizando su actualización y su incremento. De acuerdo. Una fórmula que ellos mismos nos tendrán que presentar y que tienen 120 días para ponerse de acuerdo en torno a ese tema. ¿A partir de qué? De que se publica la reforma. La reforma todavía hay que recordar, ahorita se aprobó por el Pleno, se va a las legislaturas locales, a las legislaturas de los estados, debe de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, claro, y se publica y ya surte efectos. Correcto. Hablemos acerca del tema de los empresarios, que muchos tienen miedo o tienen la idea de que va a subir el salario mínimo, entonces van a tener que gastar más. Aquí la pregunta sería, ¿va a elevar los precios de todo y correrá en paralelo con la inflación? Es un error, esa es una apreciación que nos hicieron creer, con maña. Hace muchos años indexaron al salario mínimo estos precios que te dije. Correcto. Por lo tanto, cada año decían, si subimos el salario mínimo, sube todo esto. Y hay inflación. Ya no está eso, ya no está ese pretexto, ya la desindexamos, ya lo separamos, y entonces si sube el salario mínimo no tiene por qué afectar absolutamente a ninguno de los precios, ni a ninguna de las sanciones, ni multas, ni nada por el estilo. Eso es lo que ocurrió al haber creado la UMA. Claro. Bueno, la otra pregunta era de... ¿Sí va a ir a la par con la inflación, que ya... Sí, por supuesto, no. ¿Qué les digo a los empresarios? Este tema, verdaderamente, vamos a tener que tomar conciencia del tema, no es un tema menor. Estamos hablando de el derecho a la igualdad. Este país es un país de desiguales. Este país tiene que empezar a acercarse a los temas de igualdad. Esta pregunta de los empresarios la hacen muy continuamente.
no puede ser que México siga teniendo a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Sí, la brecha social es muy amplia en nuestro Es país. amplísima, entonces, y ya hasta pasa a ser como algo normal. Claro. Pobres empresarios les van a pagar 10 pesos más a los trabajadores. Ese es un tema cultural que tenemos, que al día de ayer que se aprobó el dictamen, se puso en el centro del debate. La igualdad en México. Vamos hacia la carrera de estrechar, de ir acortando la brecha entre esa desigualdad tan grande que existe en nuestro país. El trabajador es pues el motor, la fuente, la fuerza de trabajo de cualquier empresa, tiene que ser reconocido de otra manera, no como se le ha venido tratando. Diputado Daniel Ordóñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, si me pudiera decir a grandes rasgos, ¿qué se logra con la desindexación del salario mínimo? Fundamentalmente se logra que se abra un debate. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Se abre el debate y todas las fuerzas políticas partidarias señalamos y coincidimos, urge recuperar el salario mínimo. La desindexación no te trae inmediatamente el incremento. La desindexación es el primer paso, el paso indispensable para hacer lo que está ocurriendo ya, que es un debate, que empieza a surgir ese debate en todo el país, en qué va a pasar con el salario mínimo, qué va a pasar con los empresarios, qué va a ocurrir con la inflación. Todo eso ya es el debate, y eso es lo más importante, yo creo, lo que se ganó al haber aprobado este tema. Se reunirá la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya en diciembre. Correcto. Tenemos que ver qué va a hacer. Estamos atentos y le estamos preguntando, le estamos más bien exhortando a que se vaya con calma, que no se acelere, que tome y que escuche lo que pasó en el Congreso. La unión que ocurrió el día de ayer en torno a la primera reforma a la Constitución, y la Comisión no debe de hacer oídos sordos. Debe de ver que lo que se dictaminó ayer es una iniciativa del PAN, una del Movimiento Ciudadano, una del PT, una del PRI, una del PRD y una de Presidencia de la República. Entonces, no debe de ir en contrasentido la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Debe de tomar mucha conciencia y ser responsable. Diputado Daniel Ordóñez, me mencionaba que ahorita ya se mandó a los congresos estatales por ser una reforma constitucional. Me parece que es la primera de esta 63ª legislatura. Sí. La van a tener que aprobar la mitad más uno de los congresos. Posteriormente se aprueba, sale en el diario oficial y a partir de ese momento es cuando se empieza a utilizar la desindexación. Es correcto, y a partir de ahí corren algunas fechas. Por ejemplo, las legislaturas de los estados tienen un año para modificar todas sus leyes, reglamentos y ordenanzas donde se utilice el salario mínimo como unidad. Y ponerlo por los UMAS. Y suplirlo por los UMAS. Nosotros como legisladores tenemos también 120 días para modificar todas las leyes federales, que son más o menos 146 las que hay que adecuar. Pero es más bien de concordancia, quitarles el término salario mínimo para suplirlo por el de UMA. Diputado Daniel Ordóñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo creo que el tema de la desindexación del salario mínimo ya le quedó bastante clara a la audiencia, de preguntas más, preguntas menos, pero ahora me gustaría tocar un tema que yo sé que para usted es importante, y me gustaría preguntarle cómo va el cabildeo con las distintas bancadas para sacar adelante la reforma política del Distrito Federal. Bien, es un tema muy importante, ese es un tema sustancial para la Ciudad de México. Claro. Es un tema medular. Creo que estamos ante la enorme posibilidad de que el Congreso y la Cámara de Diputados dotemos a la Ciudad de México de su Constitución. La reforma está muy cerca de ser una realidad. Estoy en ese proceso, precisamente como me toca dictaminar, de cabildeo con el PRI, con el PAN y con las demás fuerzas políticas para ver si podemos ya dictaminar antes de que termine el año este tema. Pero van por buen camino. Va por buen camino las pláticas, obviamente hay sus opiniones. Es un tema muy complejo, porque son visiones a veces bastante opuestas y es complicado ponernos de acuerdo todos en varios puntos. Hay dos puntos que están más o menos
ahí que están siendo los que debemos de acercar las posturas. Y estoy poniendo mis oficios para que las fuerzas políticas podamos transitar hacia la reforma política. De acuerdo, ¿cree que se vaya a modificar la minuta que viene del Senado de la República o ya va a salir así como se las mandaron? Bueno, eso depende de los cabildos que estamos haciendo. Excelente. ¿Cuándo estaría entrando en vigor? ¿O para cuándo lo ve entrando en vigor? Depende mucho. ¿Pero lo ve a corto o a largo plazo? Yo creo que tiene que ser a corto plazo. Tiene que ser... Mira, la idea de esta reforma es que se utilice en la elección del 18. De acuerdo. O sea, por eso urge sacarla. Si no la sacamos en este año, se nos va a complicar los tiempos, porque están muy apretados los tiempos. Tienes que llamar a una elección, tienes que darle un tiempo para instalarse el constituyente, la asamblea constituyente, luego tienes que darle un tiempo para emitir la constitución política del Distrito Federal. Correcto. Y después las leyes secundarias, y tienes que tener esto antes de octubre de 17, que arranca el proceso electoral de 18. Sería muy rápido ese proceso. Es un proceso que ya tenemos encima prácticamente. Diputado Daniel Ordóñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, antes de despedirme y agradecerle por estar aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, no me puedo ir sin antes preguntarle acerca de qué es lo que piensa de su excompañero y ahora presidente nacional del PRD, Agustín Basabe. Bueno, es un gran político, es un buen compañero. Tuve la oportunidad, bueno, desde antes ya lo conocía, pero tuve la oportunidad de compartir y de intercambiar ideas. Tiene un enorme reto, hay que reconocerlo, nuestro partido está en crisis y creo que él tiene un enorme reto que hay que admirar que él lo aceptó. Algunos lo bromean si se sacó la rifa del tigre. Sí. Creo que asumió una postura muy correcta en decir voy a arreglar algunas cosas que del rumbo perdido por mi partido. Está ante una enorme oportunidad, porque recordemos que las crisis son oportunidades. Agustín puede hacer de esta crisis de mi partido una enorme oportunidad para volver a hacerlo el partido que en su tiempo es, y para recuperar el rumbo perdido, porque sí se ha perdido. Quienes cierren los ojos ante eso no estamos reconociendo la realidad de mi PRD. Diputado Daniel Ordóñez Hernández, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias a ti, a tus órdenes. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.